tenemos en línea ya en este momento a la doctora, ya es una amiga de la casa, ¿no? A la doctora Cristina Balinotti. Ah, ¿cómo no? Ya la conocemos y hoy queremos hablar con ella con todo este tema que empezamos nuestro programa y que dijimos que era un leitmotiv de nuestro programa hoy, el tema de los miedos. Los miedos, ¿no? Todo esto de que estuvimos hablando, no solo en los chicos, hay muchos chicos que no quieren ir al colegio, hay muchos chicos que tienen miedo de estar en ciertos lugares, hasta me han contado que hay niños que tienen miedo de ir al baño por temor, ¿no? Entonces el tema de los miedos de padres y hijos, de padres e hijos es un temón y queríamos hoy charlar de este tema con la doctora Balinotti. Muy buenos días, doctora, ¿cómo está? Buenos días, qué gusto estar con ustedes, finalmente. Muchísimas gracias, doctora, buenos días, gracias por Cristina. estar acá. Al contrario, un gusto. Un gusto. Perfecto, bueno, ¿por dónde arrancamos? Este tema del miedo, de verdad que se ha vuelto cotidiano acá, se ha vuelto como una rutina para mucha gente, porque mucha gente vive con miedo acá en los Estados Unidos, y yo diría no solo en los Estados Unidos, hay mucha gente que de verdad, como está el mundo hoy de convulso, vive con miedo. Cuénteme, ¿cómo empieza todo esto? ¿Cuál es la primera sensación que uno tiene? ¿Por qué uno siente miedo? Bueno, el miedo sabemos que es una emoción que se genera por muchos motivos, ¿verdad? Hay miedos imaginarios, pero en este caso es un miedo muy concreto, un peligro por la vida. Es decir, es una respuesta automática de nuestro organismo para huir, para atacar, para alistarnos, que es lo que ha pasado en este último trágico evento. Es decir, el miedo tiene que desaparecer cuando desaparece la situación que lo provocó. Ahora, ¿qué sucede? Que cuando se trata de casos tan tremendos, como en el caso, por ejemplo, de la guerra, donde los soldados ven compañeros morir a su alrededor, en este caso uno empieza a valorar con los pensamientos ese peligro, a pensarlos, y entonces se da cuenta que no lo puede superar porque lo que sucedió supera a sus propias fuerzas. En ese caso aparece el estrés. El estrés es un trastorno de la ansiedad, y entonces es crónico, digamos, ya no es ese estrés agudo del momento terrible que han vivido estos chicos, sino que es crónico. Y entonces tiene una serie de trastornos a su vez físicos, fisiológicos de conducta, que son permanentes y son muy nocivos. Vale decir que esto puede llevar a cuadros bravos como puede ser la depresión, ¿verdad? El abuso de drogas, los problemas de sueño y de alimentación en los chicos, el retraimiento social, que no quieren volver a la escuela, la falta de motivación, en algunos casos ataques de pánico, no solo en los niños, sino también en los padres, digamos, por asociación, ¿no?, con lo que han vivido sus hijos. Y mucho sentimiento de culpabilidad, para decir qué pude haber hecho yo para salvar a este compañero, qué no hice. Todo esto, que es una especie de rumiación, rumiamos constantemente, tenemos presente lo que nos sucedió y esto nos lleva realmente a enfermarnos. Pues sí, no sé si me escuchas. Sí, perfecto. Te escuchamos perfectamente y sí es cierto. Mira, yo estaba hablando el otro día con una madre que su hijo estaba en el momento, ¿no?, de la masacre. Y me decía la madre que, bueno, que al principio el niño estaba como con muchas emociones, pero después fueron bajando esas emociones que se fueron convirtiendo en, la ira se fue convirtiendo en tristeza. Está muy triste el niño, me decía que estaba viendo la posibilidad de también llevarlo a un psicólogo para poder canalizar todo lo que le había pasado y no sabe cómo va a afrontar el regreso de su hijo a las clases. Entonces, doctora, ¿qué consejo, ¿no?, daría para esas madres que tienen a sus hijos en esa situación y que tienen que volver al lugar de la tragedia? Al principio, hacer un diagnóstico diferencial, es decir, visitar a un psicólogo, un profesional de la salud mental, para saber si se ha establecido una depresión, que es un diagnóstico psiquiátrico, tenemos que tener en cuenta esto. O sencillamente es una tristeza profunda, podríamos decir una depresión transitoria que se puede manejar desde el ámbito de la psicología. El tratamiento de lo cognitivo-conductual es muy bueno. Voy a explicar qué es esto. Lo cognitivo es tratar de modificar esos pensamientos negativos a través de un tratamiento terapéutico psicológico.
esos pensamientos negativos para poder después modificar la conducta. Lo cognitivo es siempre el nivel del pensamiento, de la razón, y lo conductual es la conducta. Es decir, que modificamos este sentimiento de negatividad, estos pensamientos feos que nos aparecen, y modificamos después la conducta. Al mismo tiempo, ejercicios de relajación activa, que quiere decir la meditación, el yoga, ir con nuestros hijos, esto va a ayudar muchísimo. Recordemos que en el estrés crónico que pueden estar desarrollando estos niños, existen las hormonas del estrés, la adrenalina, el cortisol, están constantemente elevados. Y esas se elevan solamente en situaciones de emergencia y después tienen que bajar. Pero en este caso están constantemente elevados, ¿verdad? Entonces esto no, y tener en cuenta otra cosa, no se desarrolla un cuadro de estrés postraumático inmediatamente. Pueden pasar de 3 a 6 meses a 1 año. Vale decir que el consejo para los padres es ir observando las conductas muy de cerca de los niños y las propias también, porque puede haber cambios. Específicamente, lo más evidente es la falta de alimentación o la alimentación excesiva. En los adolescentes puede haber que comiencen a tomar y nosotros vemos que nunca lo han hecho. Hay que estar realmente alertas de qué manera, no solo observando, sino además a través del diálogo y la comunicación. Iba a decir, doctora, eso le iba a preguntar, doctora, es fundamental el diálogo, ¿no? Por más de que uno tenga un niño o tenga un hijo que es más reservado y que le cuesta hablar y sacar de adentro, es efectivo eso. También hay muchos médicos que dicen que hasta es muy bueno escribirlo para poder sacarlo de adentro el que no lo puede hablar, ¿no es cierto? Claro, porque lo que sucede es que la mente tiene, por hacer una comparación muy simple, es como un sistema digestivo. Cuando tú comes algo y no lo puedes digerir, vas a tener síntomas. Vas a rechazar esto que tienes ahí adentro que no has podido digerir. Cuando uno no puede digerir, en el sentido de procesar esta experiencia negativa, pues entonces existen estos síntomas muy tremendos que se pueden liberar, es decir, que eso que quedó ahí sin digerir se libera, hay un exorcismo, ¿verdad? Hay un sacar afuera a través de la palabra y a través de escribir también. Hablar con nuestros niños, nosotros también los adultos, y decirles, bueno, hoy vamos a escribir alguna emoción que durante el día fue la más fuerte del día con respecto a este hecho. Y así vamos liberando esta situación. Es exactamente igual que la liberación de una comida sin digerir, solo que en este caso lógicamente influye a muchísimos niveles, ¿verdad? Porque se pueden perder realmente ordenadores de salud importantes en nuestros hijos, que no quieren regresar a la escuela, por ejemplo, que no quieren tener amigos, que tienen miedo de ir inclusive de salir a la calle. Es un tema, doctora, de verdad que nos preocupa a todos, no solamente a los que somos papás, obviamente le preocupa a toda la sociedad, le preocupa al propio joven, le preocupa al profesor, le preocupa al vecino, le preocupa a todo el mundo. Y usted planteaba algo que es importante, esta enfermedad silenciosa que nos va matando a las sociedades modernas, que es el estrés. Yo ahora me pregunto, ese estrés que nos mata a todos, ¿sí? También mata a los profesores que tienen que lidiar con 40 muchachos en un aula, en un lugar, en un circuito cerrado, digamos, y que ahora, según la propuesta del presidente, quiere que además estén armados. O sea, estamos hablando de a dónde vamos a parar. ¿Qué va a pasar con esta locura? Que es una locura que se está viviendo constantemente por acá. Exactamente, sí. Realmente las armas nos están haciendo más vulnerables a nivel psicológico, porque al estrés que conlleva para un profesor hoy en día, o a estos mismos profesores regresar a las clases, van a sumar el estrés de tener un arma que a lo mejor no pueden manejar, tienen que realizar algunos cursos preparatorios. Todo esto es realmente muy grave. Y el estrés, sin duda, como tú dijiste, es silencioso. ¿Por qué? Porque en muchos casos hasta no llega a dar síntomas, pero realmente lo tenemos allí. Vale decir que
Esto amerita el desarrollo de una conversación social muy amplia y multidisciplinaria, multifactorial, porque claro, cuando sucede algo, no sucede por una sola causa, sucede por múltiples causas. Entonces tenemos que empezar a pensar en estas cosas y no politizar el tema. El tema de las armas es muy importante y hay que establecer controles importantísimos. Pero tenemos que profundizar más para poder realmente desde todos los ángulos y todos en conjunto encontrar una solución a estos problemas tan graves, porque estamos creando una generación de niños con problemas serios psicológicos. Totalmente de acuerdo con usted. Un traumático que puede perpetuarse, ¿verdad? Sí. No, y el lenguaje está cambiando, doctora. El lenguaje está cambiando y gracias a ustedes, a los profesionales que nos ayudan un poco más a entender y un poco más a suavizar, digamos, el futuro que se aproxima. Yo obviamente le digo desde ya y dándole las gracias por haber participado con nosotros esta mañana, que el lenguaje ha cambiado el lenguaje no solo de la forma de comunicar, sino también lenguaje corporal, el lenguaje visual, el lenguaje de todo tipo, porque aquí estamos hablando de daños a terceros y daños que se han convertido en muy graves para toda una sociedad. Claro, exacto, por eso debemos profundizar el tema, para que esto no se perpetúe, que no sigan ocurriendo tragedias, porque la sociedad se está desensibilizando. Esto nos resulta un hecho cotidiano y ya prácticamente no le damos importancia. Esta es la primera vez y puede ser un cambio de paradigma en que nos demos cuenta de que esto no tiene que suceder, que estamos dinamitando el futuro. ¿Cuál es el futuro? Bueno, el futuro son nuestros hijos. Entonces, claro, sí, señor. Sí, señor. Así es, muchísimas gracias de corazón por la participación, Cristina, como siempre, que nos das muy buenos consejos. Invitamos a la gente aquí a participar para que nos den su opinión, si creen que deben o no armar a los profesores en las escuelas. Lo pueden hacer en nuestra página de Facebook, Hola, Hello Buenos Aires, Hola Buenos Aires, Hello Miami, Hola Buenos Aires, Hello Miami, Instagram, Hola, Hello Radio, y nuestra página de internet, holahellomedia.net. Esperamos sus comentarios. Muchísimas gracias, doctora Cristina Balinotti, por estar con nosotros, por esta breve exposición, pero muy profunda acá en nuestro espacio. Y sobre todo, como siempre, por enseñarnos muchísimo de lo que está pasando y de lo que podemos hacer en función de esto. Señoras y señores, esto que están escuchando de fondo